Grabando. Estamos de vuelta otra vez, pero esta vez no es el club de la lectura, obviamente. Hoy le voy a enseñar a mi amigo aquí, Nacho, cartas de Hearthstone, específicamente del 2014, cuando salió Hearthstone por primera vez, ¿vale? O sea, cuando salió, 2014, hubo un torneo internacional en el que jugaron mucha gente, ganó un tío, además ganó un streamer bastante famoso, no sé si lo conoces, se llama Firebat, que de hecho es una carta en el Hearthstone, o sea, todos los ganadores de los torneos nacionales de Hearthstone tienen una carta suya. Pero bueno, qué chulo. Nacho, como, vale, o sea, no lo sabréis, pero bueno, él es jugador de Magic, ¿vale? Yo soy jugador de Hearthstone. Entonces, un poco la idea va a ser que te voy a enseñar cartas y tú tienes que adivinar si, o bueno, intentar saber si esa carta se usó en el torneo, en el top 16, específicamente, ¿vale? Si se usó en el top 2, o sea, en la final, o si no se usó en el torneo, ¿vale? Es la idea. Vale. Tienes que saber si es top 2, top 16 o si no se usó. Esto a mí me parece muy guay porque el nivel de poder y el nivel de qué tipo de carta se da en el Magic y en el Hearthstone son muy distintos, ¿vale? Ahora veremos poco a poco, ¿vale? La primera que te voy a pasar es... Voy a pasar primero, claro. A ver, veamos. Lo pondré en pantalla. Yo de Hearthstone yo te explico lo que es, ¿vale? No te preocupes. O sea, eso lo que ves arriba a la izquierda es su coste de maná, ¿vale? El coste de maná. Cristal. Obviamente lo otro es la vida. Lo de la derecha, abajo derecha es la vida, abajo izquierda es el poder. Luego, si la carta tiene algo escrito, si tiene alguna habilidad, está escrito como debajo del nombre, ¿vale? Arriba izquierda la maná, abajo izquierda el daño, abajo derecha la vida. Teniendo en cuenta las diferencias entre el Hearthstone y el Magic, principalmente es que, por ejemplo, las cartas no se curan. O sea, si tú le haces daño a este, si un 2-3 se choca contra este tío, le baja la vida a 3 y se quedan 3, no se cura, ¿vale? ¿Qué más? Así importante, yo creo que eso es lo principal. Tema stats. Vale. Tema stats te puedo decir. Pregunta. Dime. Era que cada turno tenías uno de mana extra, ¿verdad? Claro, o sea, tú empiezas con uno de mana en el primer turno y luego el siguiente turno se te regenera la mana que has o no has usado y te da uno más, ¿vale? O sea, eso es de base, no es como el Magic que tienes que ir bajando tú de mano, te los da automáticamente. Vale, pues... ¿Qué más? Había una cosa más que quería decir sobre esto. Obviamente lo cortaré. ¿Qué quería decir sobre esto? Espera. Ah, vale, sí, vale. Tema stats, para que sepas cuál es más o menos la base en el Hearthstone, porque en el Hearthstone es un pelín más por encima del Magic, ¿vale? En este tiempo, la base de las stats está por 2 de maná, te vas a llevar un 2-3 o un 3-2, ¿vale? Estándar, para darte una idea. Si subes a 3 es un 3-4, aprox. Y en el 4 un 4-5, ¿sabes? O sea, estos son como las bases de stats. Y luego además pues se les añade alguna mierda, ¿sabes? Algo pequeño que haga. Vale. Vale, pues ¿tú qué crees? Chillwind Yeti. ¿Tú ves que esta carta se jugó en el torneo? ¿Se jugó en top 16 o se jugó en el top 2? A ver, es una carta que se turna, o sea, se juega en turno 4. A no ser que tengas algo que te dé más maná, alguna carta que te añada un maná extra o algo. Tampoco la veo, porque no tiene texto, tampoco la veo muy fuerte para que se juegue en un torneo. A ver, puede ser un buen tanque, por así decirlo. Si esto fuese Magic, ¿lo usarías? 4 de maná, 4-5. No. ¿Qué dirías? Yo diría que no se usó. Porque es que en Magic, en un torneo sin habilidad, es que lo que me desconcierta es que no tenga ninguna habilidad. Yo diría que no. Estarías equivocado, se jugó en el top 2. ¿Eh? En el top 2, además. Sí.
En el top 2. En el Esta top carta, 2. mira, hay muchas razones por las que esta se jugó. Esta carta se jugaba legítimamente en muchas barajas. O sea, ya no solo en el torneo, sino en el meta. Se usaba bastante. Porque da la casualidad de que en el Hearthstone cuando salió, en 4 de mana, pues no tenía muchas cartas. O sea, no había mucho minion. Porque además este minion, no te lo he explicado, pero este minion es base. Significa que cualquier clase puede usarlo. O sea, en el Hearthstone tienes diferentes clases, como en el Magic. Pero no es como en el Magic que tú, si eres rojo, te puedes poner si te apetece una verde. Un color, no puedes. ¿no? Es como o sea, sí, es como un color, pero te cierras a ese color. O sea, tienes que utilizar cartas de esto. Pero aparte también hay como una cantidad de cartas que son como base, que pueden utilizar cualquier clase. Pues da la casualidad que no había muchas cartas en coste 4 que fuese un minion con buenas stats en algunas clases. En otras sí. Otras sí que tenían coste 4 muy buenas, pero en algunas no. Y además, este minion aparte tiene cosas muy buenas, como por ejemplo que hay una clase como que el sacerdote, que tiene 2 cartas, que son probablemente las 2 mejores cartas y más reconocibles además de la base de quitar enemigos, que es 2 de mana, destruye un enemigo por debajo de que tenga 3 o menos ataque, y otra que es 3 de mana, destruye un enemigo que tenga 5 o más. Y se tenía 4. Entonces, son como varias cosas que hacían que da la casualidad de que esto se usaba. Esto lo usó Firebat en una de las clases que utilizó y llevó al torneo. Ostras. Flipante, Ostras. Aparte, a mí me gusta empezar así, ¿sabes? Para rayarte un poquito. Ahora vamos a irnos con... no con esta. Esta de aquí, la que te he pasado, que es de 6 de mana. Pero no es 6 de mana, es 8 de mana. ¿Vale? O sea, cuando se jugaba este torneo valía 8 de mana esta carta. Vale. 8 de mana. Sí. O sea, se jugó en el torneo. Porque así has dicho cuando se jugó esta carta en el torneo. No, yo digo cuando salió, en plan... Vale. La carta, o sea, el torneo no es todo el Hearthstone. ¿Sabes? Vale, o sea, esta te cura 8 de vida y te hace robar 3 cartas. Por 8 de mana. ¿Qué te parece? Claro, es que no sé si hay cartas. Y esto es específicamente, si lo ves, es de la clase de paladín. Tiene como el esto así amarillo, eso significa paladín. Vale. Me creía que el color de la clase era el moradito. No, eso es lo raro que es la carta. O sea, lo cara que es la carta. Entonces. Vale. A ver, te gastas 8 en turno 8. ¿Cuántos turnos suele durar una partida? En estos tiempos, bastante. O sea, vas a llegar a 8. Sin problemas. Vale. Obviamente puedes hacerme preguntas de contexto. Es muy cara, yo diría. Para que te cure 8. A ver, puede ser que si curas 8. Pero es que claro, a lo mejor te gastas 8 y ya no tienes mana para gastar en las próximas 3 cartas que has robado. Tú piensas que, por ejemplo, en el Hearthstone, lo máxima mana que puedes tener en este momento es 10. O sea, eso es lo máximo. A partir del turno 10 ya no puedes ganar más mana. Entonces, la veo bastante arriesgada. La veo como para curarse 8 de vida en un momento en el que estés a punto de morir y aguantar un turno más. Porque 8 de vida por 8 de maná y robas 3 cartas. A no ser que haya cartas. ¿Hay cartas de coste 0? Sí, hay cartas de coste 0. Existe. De hecho, creo que hay por lo menos una. A ver, yo diría... Es que claro, la otra yo pensaba que no se iba a usar y top 2. Wow. Esta... A ver, yo diría... me lo voy a jugar un poco, ¿vale? Top 16, voy a decir yo. Cerramos en top 16. Sí, cerramos en top 16. Pues tienes razón, sí. Se jugó en el top 16, efectivamente. A ver, hay varias cosas aquí. Tienes razón. Esta carta, hoy en día en el Hearthstone, sería cómica. O sea, esto no podría salir hoy en día. Pero claro, estamos hablando de Hearthstone base. O sea, no ha habido ninguna expansión por ahora. Entonces, el nivel de cartas que había era muy bajo y además la variedad era muy baja. Entonces, la cantidad de cartas que te curaban en este juego era bastante bajo. O sea, no había muchas cartas que te curaban. Y, más importante que eso,
no había muchas cartas que robasen cartas. O sea, robar cartas en el Hearthstone era un premium muy alto. Entonces, 3 cartas por 8 de maná era alto, está altito, pero te curaba 8 de vida que te permitía durar un poquito más, entonces más o menos pues tirabas para adelante, ¿sabes? Porque al final del turno tenías que descartarte la mano. No, es que en el Hearthstone no funciona así. En el Hearthstone tú tienes... O sea, a ver, como funciona en el Hearthstone es, tú puedes tener hasta 10 cartas en la mano, ¿vale? A partir de la 10ª no la vas a robar, se va a quemar automáticamente. No puedes usarla, ¿sabes? Vale. Además, vale, se quema, no es como no se va al cementerio, o sea, no desaparece completamente esa carta, ¿sabes? Vale. Pero puedes tener 10 cartas. Pues no son 7. Vale. Y no es arriesgado robar 3, aunque entiendo que en turno 8, mínimo en turno 8, no creo que tengas 7 cartas o más en la mano. Complicado. Es lo que te digo, robar carta estaba en un premium. O sea, no era barato. Vale, te dejo otra por aquí, venga. Veamos. Llevo 1 de 2. Gadgets and Auctioneer. Esta carta cuando salió costaba 5 de maná, ¿vale? No 7. Vale. Hoy en día está accionada. Vale, pues es bastante buena, ¿no? Entiendo. Siempre que juegues una carta, robas una carta. Bueno, un hechizo. Puede que sea buena, puede que no. Depende de lo caro o barato que sean los hechizos en ese punto. Son 4. 4 de maná. 4 de maná. Y robas carta. 5 de maná, 5. Claro, los hechizos en la carta de antes era un hechizo, ¿verdad? Sí, eso es un hechizo, sí. O sea, en este solo hay 2 tipos de cartas en este juego. Las criaturas y los hechizos. Si tiene stats, es una criatura. Bueno, en verdad hay una tercera que son armas, pero bueno, no vamos a verla. O sea, es simplemente criaturas y hechizos. Vale, un 4-4 puede estar muy bien de stats. 5 de maná, 4-4. Yo diría que está muy bien. Tú ten en cuenta que por 4 de maná tenías un 4-5, ¿eh? Un 4-5, sí. Sin texto. Pero puede que me estés aquí haciendo el lío para que lo meta en el top 2 y en realidad no se usó. Porque a lo mejor... claro, porque esta salió y ¿cuánto tiempo? Porque me has comentado que la banearon. ¿Cuánto tiempo tardó en banearse? No, banearse no, la nerfearon. La nerfearon. Bueno, subieron y la nerfearon mucho después, te lo puedo decir. O sea, primero la nerfearon a 6 de maná, creo que fue en 2018, o sea, 4 años después. Y le volvieron a buffar. O sea, a ver, es que aquí hay una cosa que es que en el Hearthstone a partir de 2016 empezaron a hacer rotaciones. En el que las expansiones que sacaban, o sea, sacaban como 6 expansiones a lo largo de 2 años. Y esas 6 expansiones durante esos 2 años se podían utilizar en estándar. Y el resto como que las movían a otro modo de juego que se llama Wild, ¿vale? Que puedes utilizar todas las cartas, ¿vale? Entonces muchas veces pasaba que una carta la pasaban ya al Wild, pero claro, cuando vas sacando nuevas cartas, como haces eso para que puedas sacar cartas más poderosas y no se te rompa con cosas que tenías de anterior. Entonces, sí, en el Wild sí que se rompió. O sea, habían cosas que estaban muy rotas con este tío en el Wild. Tuvieron que nerfearlo. Y lo nerfearon a 6 y no fue suficiente, lo nerfearon a 7. Pero bueno. Esto es 2014, ¿eh? Claro, es que jugar un hechizo y robar una carta, yo lo veo bastante bien. Que siempre que juegues un hechizo, es que claro, sí, cada vez tú lo juegas, puedes jugar varios por turno y robar varias cartas. Y mira, por ejemplo, te puedo decir que en el Hearthstone, contrario al Magic, el que va primero, ¿vale? No, sin más, va primero y ya está. Y empiezas con 3 cartas en la mano, Hearthstone. Y luego cuando es turno 1 robas otras a 4. Si vas segundo, te dan una carta extra y te dan una moneda. Que es que durante el turno en el que estás puedes utilizar 1 de maná extra. Cuando la uses, ¿sabes? 0 de maná, o sea, más 1 de maná. ¿La moneda la puedes guardar toda la partida? Toda la partida, la puedes quedar en la mano todo el rato. Vale. Yo diría que top 2. ¿Top 2? Yo diría que top 2. ¿Cerramos? Me haces dudar, pero sí, cerramos top 2. Tienes razón. Que jugó en el top 2.
esta carta estaba muy rota. Muy rota. Además, te lo acabo de decir, es que robar cartas estaba en un premio. Entonces... Robar cartas, claro. Hay- Robar la victoria, básicamente. Hay una clase que es asesino en Hearthstone. Se basa mucho en hechizos pequeñitos que hacen un poco de daño. Hechizos pequeñitos que te devuelven una carta a la mano, que hacen que tu siguiente hechizo coste 3 menos, una cosa así. Hechizos muy pequeñitos que pueden hacer cosas. Pues esta carta, obviamente, o sea, era, vamos, le venía de categoría a asesinos. Pues eso, sí, top 2. Vale. Vamos a la siguiente. Sí, 2 de sí. 3 por ahora, Muy bien. 2 de 3, ojito, Vamos a irnos con esto. Parece. $2. Un hechizo, Uno de maná. destruye un minion y tus oponentes roban 2 cartas. Uf, Uno de maná destruye un minion, destruye un minion. ¿La carta de antes es minion o no se considera como Es minion, sí. Todo es minion. Si tiene stats, es minion. Vale, wala. Pues es muy buena, ¿no? Uf. Es que, pero claro, les das a que tus oponentes... Es que, claro, destruyes un minion de a lo mejor un oponente, pero a lo mejor el otro está robando también 2 cartas. Porque aquí las partidas de cuántas personas son. 2. 1 contra 1. Siempre. Ah, 1 contra 1. Sí, sí, sí. Ah, vale, your opponent. Vale. Le destruyes un minion que le puede fastidiar y a cambio le haces robar 2 cartas. Puede estar muy bien si tiene muchas cartas en mano. Puede estar muy bien porque le haces destruir cartas, básicamente. Uf. Vale, además por 1, madre mía, por 1. Claro, en turno, yo entiendo que en los primeros turnos, tipo turno 4, turno 5, es muy fácil llegar a 10 cartas, ¿no? Si tienes mala suerte barajando o lo que sea. Depende de qué tipo de. Depende de qué clase que eres. Porque, por ejemplo, hay una clase que es el Warlock. Que el Warlock, o sea, es como el hechicero, el brujo. Que o sea, todas las clases tienen como una habilidad base que pueden utilizar por 2 de maná. Cada clase es uno, pues yo qué sé, el que te he dicho, el asesino es que se pone una daga de 1 de daño, 2 de... Puede atacar 2 veces gratis, como tú, como personaje. El mago tiene 2 de maná, hazle 1 de daño a cualquier criatura. Pues el brujo tiene 2 de maná, hazte 2 de daño a ti mismo y roba una carta. Entonces, por ejemplo, el brujo en turno 4 o 5 ya podía estar en 10 de maná. Está en 10 cartas por hora. Vale. Claro, pero para un torneo me la voy a jugar. No creo que sea top 2 porque es buena, pero es arriesgado. Yo voy a decir top 16. Top 16. Yo voy a decir top 16 porque me parece buena carta, me parece muy buena carta, pero muy arriesgado a que tus oponentes, o sea, tu oponente tenga muchas cartas en mano, porque creo que no te interesaría que el oponente robe 2 cartas, a no ser que sepas que al menos una la vaya a descartar. Y luego, Luis y Nacho, a ver, estamos a lo mejor aquí. te puede beneficiar mucho si tiene un minion que esté muy fuerte, que le esté dando la partida, por ejemplo, y a cambio pues le das 2 cartas. Yo voy a decir top 16. Top 16. Cerramos. Cerramos. Esta carta era completa basura. Sí. Injugable, completamente. No puedes darle 2 cartas a tu enemigo. O sea, o sea, no se usaba nunca. O sea, ya no te digo en el torneo, no se usaba nunca esta carta. Era completa basura. Ni para destruir un minion muy tocho que tuviese el oponente. Era darle 2 cartas a tu oponente y estaba tan sumamente roto. Era tan bueno para el oponente que tú veías a alguien hacértelo a ti y sonreías. Decías gracias. ¿Y no podías montarte tu deck
Ese es, a ver, eso en ya base es a esto. otro paso ya que en el futuro sí que se han creado barajas que va de lo que has dicho tú, efectivamente, de hacer que tengan 10. Y además, en el Hearthstone no es como en el Magic, cuando, o sea, tú solo tienes 30 cartas, ¿vale? Y cuando se te acaban, no mueres automáticamente, sino que te empiezas, o sea, cada vez que robarías una carta, te haces 1 de daño, aumentando en 1 cada vez que robas carta. Entonces, te haces 1, vale. luego te haces 2, te haces 3, te haces 4. Entonces, eso sí que es una baraja que se usaba en algún momento del Hearthstone. De hecho, no tardó mucho, 2015, 2016 salió una así, pero nunca fue muy buena, o sea, era un poco troll. Era un poco para pasártelo bien, ¿sabes? Vale. Vale, bueno. Pero bueno, nada, esta carta era 4. injugable. Nadie la jugaba, nadie. Vale, siguiente. Mi amiguito, Joseph. Vale, 5 de maná. Y tiene una habilidad que es grito de batalla. Claro, grito de batalla es que cuando entra la carta, cuando tú tiras la carta, hace esa habilidad. Ah, vale, se activa directamente. Sí, automáticamente. Vale, el coste de los hechizos enemigos es de 5 más el siguiente turno. ¡Wow! Ten en cuenta que Wow. hechizos, específicamente, no minions. Y lo de abajo significa que no puede morir. No, eso ignóralo. Eso es como. O sea, eso cuando salió no lo tenía. Eso es como su tribu. O sea, como si fuese un warrior o un humano, ¿sabes? Cosas así. Vale, ostras. El siguiente turno te da como un turno de relajación para que el otro no haga nada. Por lo menos en cuanto a hechizos, sí. Claro, en cuanto a hechizos. Claro, no sé muy bien lo fuertes o no que pueden llegar a estar los hechizos. Porque no puedes jugar hechizos en turno de tu oponente, ¿no? Rollo instantáneo. No puedes. ¿No? En el Hearthstone está hecho para que tú solo juegas en tu turno. Y además no hay absolutamente nada que puedas hacer en el turno contrario. Nada. Ni una sola interacción. A lo largo de todo el Hearthstone. Es una regla fija. 5 y 5. Vale, a ver. Es buena, pero no la veo tan buena. Porque son 5 de maná. Si tienes un 5-5. Y solo durante el próximo turno. Es que es como muy. La veo muy pobre. Limitas mucho a tu oponente. Voy a ponerla. Es que. No sabría qué decirte, porque claro, la otra la he puesto en un top 16 y la otra era un mierdón. Ostras. Va, me la voy a jugar. Es que no. Esta se tuvo que usar. Yo diría. Pero ¿dónde? Yo la voy a poner en el top 16. Porque la veo buena, pero no la veo tan buena como para un top 2. Okay. Top 16. Top 16, cerramos. Cerramos. Esto es probablemente la mejor criatura coste 5 que ha tenido Hearthstone durante los próximos 4 años. O sea, durante las próximas 3 expansiones o 4 expansiones, esta era la mejor criatura coste 5 del juego. Era un espectáculo. O sea, se jugaban. Lo he revisado por si acaso. Esta carta se jugó en todas las barajas del top 2. Ni he mirado en el top 16, pero te aseguro que están en todas. O sea, en todas. En las 8 barajas que llevaban, estaban todas. ¿Cuántas copias se puede poner de esa carta? Tú te das cuenta. Fíjate que esta carta, contrario, o sea, no como las otras, tiene como un dragoncito en la parte de arriba, como esquelético. Sí. Y la gema es dorada. Lo que indica legendario, ¿no? Efectivamente. Es una carta legendaria. Solo puedes tener una de esta carta en la baraja. Así de rota está. ¿En serio? ¿Y está tan rota? El resto puedes tener 2, en el Hearthstone. O se puede tener 2 copias de cada carta. Y la respuesta es sí. Está roto. Porque te compra un turno. O sea, te sorprenderías lo molesto que puede llegar a ser. O sea, te para completamente lo que quieres hacer. ¿Sabes? Es un poco como darte un turno extras, menos por las criaturas. Pero es que lo no poder usar hechizos era, o sea, para algunas clases es completamente en plan
Te rompe Por ejemplo, completamente para el turno. brujo. Sí. O sea, para brujo o para a lo mejor. asesino. Tú piensa en el asesino que utiliza un montón de hechizos pequeñitos para intentar matarte. No, no tiene turno el asesino, directamente. ¿Sabes? Vale, vale, vale. Ostras. Y... Pues me creía que era así más pobrecilla. Y fíjate, te voy a enseñar la última ya. Esta es la última. Vale, a ver si al menos hago un 3 de 3. 3 de 3, ¿eh? Explosión arcana. Es de mago. Vale, hace 1 de daño a todos los minions enemigos. Por 2. Por 2 a lo mejor la puedes utilizar en turno 1, matando al primer bichejo que lance. 1 de daño a todos. Claro, es que es 1 de daño, que ese daño no se... Ese daño no se cura, pero es que es 1, es como muy poco. Ten en cuenta cosas como, por ejemplo, que en el Hearthstone existe... Hay criaturas que tienen, que como habilidad, tienen spell damage +1. O sea, que hacen que suba el daño de los hechizos. Es raro, no hay muchas cartas que tengan esto en este momento, pero existen. ¿Qué hay? Vale. A ver, 1 de daño. Si juegas a lo mejor minions que tengan poca vida. Porque tú puedes bloquear o directamente puedes asignar daño a la criatura que te dé la gana. Con otros minions, digo. Tú, con los minions puedes atacar, en principio, a lo que sea. A otros minions o a la vida, a la cara del oponente. Vale. Al menos si va a la cara del oponente, sí. Si va a la cara del oponente, el oponente puede bloquear con los minions. No puedes hacer nada. Vale. Pero lo que sí que hay en el Hearthstone, por ejemplo, es provocar. Que provocar es lo que hace es que tienes que matar a esa criatura antes de poder matar a otras criaturas / tu cara. Pero eso solo funciona para minions. Hechizos pueden ir donde quieran. Vale, a ver, esta carta es que claro, yo me estoy imaginando en un torneo te personalizas y te preparas un buen mazo que tenga sinergia todo. Entonces yo sobreentiendo que si tienes esta carta puedes llegar a tener minions que aumenten el daño, que hagan el +1 en los hechizos. Sobreentiendo. Y a lo mejor con esta por 2, en vez de hacer 1 a todas las criaturas, a lo mejor acabas haciendo 4 o 3 a cada criatura. Y de no sé cómo sube mucho de valor. Mira, para darte una idea, hay una carta que te puedo confirmar que sí que se jugaba, que se llamaba Flame Strike, ¿vale? Que era 7 de maná, haz 4 de daño a todos los minions enemigos. Y esa carta se jugó durante mucho tiempo y fue muy buena para mago. 7. Y valía 7 de maná. A ver, eso es un barremesas en toda regla. Sí. Pero es muy cara. Muy cara. A ver, no sé cuántas cartas habrá que mejoren el daño de los hechizos. Y ni si en esa época había mucho, pero voy a confiar. Lo voy a poner en el top 16. Pero es que también es en un torneo. Va, me la juego. Top 16. ¿Top 16? Cerramos. Esta carta era una mierda. Era muy mala, Estaba entre no se usa y top 16. No, era demasiado poco daño. No podía. No daba. Claro, era muy poco. Pensaría. Y dentro. Lo que te he dicho es verdad. O sea, hay cartas que podían subirle el daño a esto. Pero es que no habían muchas. Y no se usaban. O sea, de normal no valían la pena tampoco. O sea, lo tenían como un poco overpriced. En plan, por ejemplo, hay una carta en este momento que era 2 de maná, 2/2, +1 de daño de hechizos. Pero es que eso no valía la pena jugarlo. Es que un 2/2 te lo mata con cualquier cosa, ¿sabes? Entonces, era rarete y esto pues no daba. Además, lo he estado mirando, incluso mago como clase no se usó mucho en ese torneo. A mí me sorprendió. El mago siempre ha sido una clase muy poderosa. Pero mira,
Ahí está. Ostras. 2 de 6. Vale, vale. Sorprendido, sorprendido. 2 de 6, bueno. 2 No de pasa 6. nada. Está bien, por ahora, para ser la primera interacción que has tenido con el Hearthstone, está bien. Yo diría que no. Aceptable. De hecho, te voy a decir más de lo que pensaba que pillarías. Yo pensaba que te iba a pillar con la mayoría. O sea, con todas, en verdad. Bueno, me has pillado con esta, por ejemplo, me has pillado. Con la anterior, fíjate que pensaba Mira. que también, que iba a ser muy pobre. Con la primera, ahí, claro, yo estaba pensando en cómo se juega en Magic, que el texto es muy importante. Sí. Entonces, En el Hearthstone también, Pero o sea, bueno. en el Hearthstone también, lo que pasa es que esto es tan pronto en la vida del Hearthstone que no había mucha elección aún, ¿sabes? Hoy en día esa carta es injugable, o sea, no, en plan, o sea, hoy en día te juegas 4 de manas 4-5 que te roban 3 cartas, ¿sabes qué te quiero decir? O sea, no tiene punto de comparación. Pero bueno, ya llegaremos a eso, poco a poco. Ya llegaremos, sí, sí. Vale, pues ya estaría. Suficiente por hoy. Haremos más vídeos de esto, porque yo me lo paso muy bien haciendo esto. Pues sí, Pero la verdad. bueno. Y también alguno de Magic. De también. Magic también. A ver Juego mucho si Magic, así que. consigo pillarte. Dale, venga. Luego. Venga, adeu.